Muy buenos días, Santo Domingo, buenos días, República Dominicana. Gracias por estar con nosotros una vez más. Un gratísimo placer y un honor contar con su teleaudiencia en este lunes, que hoy estamos ya 19 de octubre de 2015. Como siempre, está en el programa David Tejeda y Peña. Gracias, Casandro. Buenos días a todos ustedes. Y bueno, como cada lunes venimos repletos de informaciones. Y este fin de semana fue un fin de semana que generó muchas noticias. Hay mucha información, así es. Mucha información. Lo primero es que con respecto, vamos a empezar por ahí con el tema haitiano. Tú, Casandro, que ha escrito hasta libros sobre Haití, tiene quizás una experiencia y pudiera tener unos razonamientos distintos a los de la mayoría de nosotros, ya que tú has estado realmente en el tema. Sí, así es. Sin embargo, visto los últimos acontecimientos y viendo cómo el gobierno haitiano se han estado casi burlando, por decirlo así, y eso dice mucho del descontrol político que hay en Haití. Por ejemplo, cuando los presidentes haitianos y dominicanos se reunieron, el comercio, los industriales haitianos declararon allá que desconocían esa reunión, Casandra. O sea, mientras los industriales y comerciantes de la República Dominicana estaban conteste, apoyando e incluso haciendo lobby para que este encuentro se dé y llevar al presidente Danilo Medina para que haga un esfuerzo, o todos los esfuerzos habidos por haber, para que ese mercado binacional se abriese otra vez y que los productos dominicanos fluyeran y que el transporte de carga de la República Dominicana pudieran penetrar a territorio haitiano llevando estos productos. Mientras esto pasaba aquí, todo el mundo aunando esfuerzos, resultaba entonces que en Haití los industriales estaban reunidos para decir y declarar, como de hecho lo hicieron, de que desconocían esa reunión y que la veda continuaba. Obviamente, Haití se ha convertido en un estado cliente, Casandro, pueblo dominicano. Para que la gente vaya entendiendo, Haití se ha convertido en un estado cliente, lo que significa que Haití tiene 10 millones y medio de seres humanos, de personas que consumen, que comen, que visten, que tienen que vivir en un lugar, y todo esto demanda productos y servicios desde la República Dominicana, que es el país que comparte de la isla. Al ser así, entonces, los industriales dominicanos ven en Haití un nicho de mercado, un nicho que está ahí, un nicho que es invariable, y que mientras más crezca esa población haitiana, mucho más negocio se hace con ella por la cantidad de habitantes. Entonces, son los industriales dominicanos los que están más interesados en llevar sus productos a Haití, porque a la vez es el que resulta ser más barato, Casandro, para colocarlo en un mercado internacional. Para colocar cualquier producto dominicano en cualquier mercado hay que buscar muchos dólares, Casandro. Muchos dólares para poder transportar ese aviones, impuestos, todo. Sin embargo, para transportar esos productos, esos rubros dominicanos a Haití, son en pesos que se hacen, porque a los camioneros se les pagan en pesos y todo es en pesos. De manera que negociar con Haití es un gran negocio para los comerciantes e industriales de la República Dominicana, y eso es lo que hace que se insista tanto en que se renueven otra vez esas relaciones. Hay mucha gente por ahí que se está pintando de patriota, Casandro, que incluso han sugerido un cierre total de la frontera. Un cierre total de la frontera y que la República Dominicana le niegue a Haití sus puertos y sus aeropuertos. Eso es un acto de supuesto patriotismo, pero no entienden que el crecimiento económico de este país y los productos que se están haciendo, a muchos de ellos, Casandro, pensando en el mercado haitiano, entonces esos productos se caerían y esas industrias dejarían de vender al ritmo y al volumen que están vendiendo. Tú sabes, David, que... Estoy hablando de falso como patriotismo de mucha gente. Sí, hombre, han hecho una mezcla, han mezclado la gimnasia con la magnesia, lamentablemente. Mira, David, no hay coherencia en el gobierno haitiano, hay inconsistencia, y, o sea, un gobierno que no está girando alrededor
de su presidente. Se supone que el presidente es el líder, ¿verdad?, del gabinete, pero eso no pasa en Haití. Por eso, el ministro de Relaciones Exteriores dijo una cosa distinta a lo que se esperaba de la reunión entre Danilo y Martelly aquí. Y el ministro de Industria y Comercio de Haití también dijo otra, lo que tú estabas señalando ahorita. Es decir, que ese gobierno está manga por hombro. Y es obvio que esa reunión que se hizo en Barahona fue algo rápido, sorprendió a todo el mundo. Los detalles de ese encuentro se desconocen, supuestamente había una reunión 15 días después. Pero en lo que tiene que ver con el comercio, David, esta parte de la isla, que ahora es República Dominicana, y Haití, esta parte de la isla que antes era la española, Santo Domingo, y Haití, que antes era Saint-Domingue, han tenido relaciones comerciales por varios siglos. Incluso antes de que se fundara la República Dominicana y antes de que se fundara Haití, ya las colonias que estaban en ambas partes de la isla tenían relaciones comerciales muy intensas inclusive. Y esas relaciones comerciales nunca pudieron ser controladas por las autoridades españolas principalmente. ¿Y qué había? Había mucho contrabando. Entonces ese comercio fronterizo, Haití-República Dominicana, es un comercio de siglos. Eso no pudo parar nadie, ni se ha podido parar. Inclusive cuando se han tomado medidas como esta, el contrabando para ambas partes no ha cesado tampoco. La información que se ha recibido aquí es que el contrabando se incrementó. Un contrabando que siempre ha existido, porque se sabe que incluso cuando el comercio estaba regular, antes de la veda, por ejemplo, para 2014, 2012, 2013, el volumen en dinero en el comercio binacional en cifras oficiales rondaba los 1.500 millones de dólares anuales. Pero el comercio subterráneo, la economía subterránea, la economía informal, algunos dicen que mueve hasta 5.000 millones de dólares. O sea que triplica la suma del comercio oficial en cifras oficiales. Entonces, hay una frase de Manuel Arturo Peña Valle, él la tiene en su libro El asunto de la cuestión fronteriza, República Dominicana, Haití, donde él acuñó esta frase que me gustó mucho: no hay nada más libre que el comercio. Cuando hay una persona que quiere comprar y otro que quiere vender, óyeme, esa transacción se va a dar, legal o ilegalmente, porque el que quiere vender va a vender, el que quiere comprar va a comprar. España nunca pudo regular ese comercio ilegal, nunca pudo, ni ahora se va a poder tampoco. Las mismas autoridades se sumergen en ese comercio porque es lucrativo. Bueno, yo decía que el canciller estuvo en la frontera y el ministro de Industria y Comercio tratando de solucionar el impasse de un comercio menor, porque es menor el comercio fronterizo entre esas comunidades que el comercio grande de los 23 productos dominicanos, que eso abarca, eso se vende todo el territorio haitiano. Porque que esas poblaciones fronterizas viven de eso. El otro día decía una persona, creo que era en Elia Piña, que ellos, en cierto modo, la estaban pasando mal, porque no estaban haciendo nada. Entonces, esa regulación de ese comercio en la frontera, bueno, pues ya eso se ha normalizado supuestamente, cosa que nosotros vemos muy bien. Incluso el canciller fue a ese lugar y el ministro de Industria y Comercio, que alguna gente lo ha criticado eso, como que debieron mandar como gente de segunda categoría. Ellos quisieron ir, los titulares, y es mejor así, porque aquí nosotros tenemos una cultura de que el jefe no va, sino que el jefe manda un segundo, y el segundo hace algo y el jefe no le gusta y después lo desbarata. Entonces así no se puede. Yo felicito a ellos que fueron directamente, porque era muy cómodo, ellos quedarse en su casa cogiendo fresco, o irse para una playa, un resort. Ellos pudieron haberlo hecho, como hacen muchos, sin embargo ellos prefirieron estar ahí, y eso nosotros lo reconocemos. David Tejeda. Así es, lo más importante es que sea abierto y decirles a todos aquellos que están hablando
de que se cierre esa frontera. Miren, acuérdense que en la Edad Media, en la época cuando Roma era la capital del mundo, dominaba el mundo, ese imperio, cuando abrían el Coliseo, Casandro, y se bajaban a pelear, el público, la muchedumbre, el pueblo supuesto, cuando uno de los luchadores caía, pedían sangre, sangre, sangre. Entonces, hay muchos dominicanos que están pidiendo sangre con respecto a Haití, en el sentido de que quieren que Haití no se le permita usar nuestros puertos y aeropuertos. O sea que los puertos de aquí, de este país, todo lo que llega a Haití es por aquí que viene, y lo transportan en tierra, que van destinados a Haití. O sea, cosas que llegan de todo el mundo, en ayuda incluso a Haití, vienen a otros puertos. Los puertos aquí los sacan y los trasladan a Haití. Eso es así. Hay mucha gente que está planteando incluso pararle eso a Haití y cerrarle toda posibilidad. Y si eso pasa, lo que va a haber es un éxodo masivo hacia la República Dominicana, porque el hambre... ¿Quién va a contener esa hambre? Tú sabes, David, tú mencionas de la gente que pide que cierren la frontera, porque aquí hay dominicanos, ¿verdad?, incluso muy importantes, que lamentablemente viven sembrando el odio entre haitianos y dominicanos, con un discurso desfasado. ¿Por qué un discurso desfasado? Porque es que si nosotros tenemos que vivir el presente. Es decir, hay gente que traslada al siglo XXI, a 2015, lo que era la situación histórica del siglo XIX, 1822. Nosotros no podemos trasladar la situación de 1822, cuando, por ejemplo, cuando Boyer invadió el territorio del este, al 2015. 200 años. Todo eso ha variado. Después que se proclamó la independencia nacional y que se pusieron unas cuantas batallas y esto, ¿tú sabes qué ocurrió? Haití se replegó y Haití dijo, bueno, ya. Y en 1867 se firmó el primer tratado de amistad, comercio, navegación entre República Dominicana y Haití. Es decir, que Haití reconoció con esto que éramos un Estado soberano. Y a partir de ahí, Haití jamás volvió a inventar, de que con las guerras que ya conocíamos en el pasado. Y después de ese 1867, aquí lo que vino fue una discusión por la cuestión fronteriza, que cuál es la parte mía, que cuál es la parte tuya, que esto es mío, que esto es tuyo, que esto es mío, que esto es tuyo. Y hubo una discusión incluso donde se involucró un papa para que mediara. Pero en 1829 eso quedó zanjado y en 1837, por ahí 36, ya se firmó un protocolo y el asunto de la frontera se acabó ya. Esto es lo de ustedes y esto es lo de nosotros. Es decir, que la parte por la discusión de independencia, ese problema lo resolvieron Juan Pablo Duarte y los trinitarios. La segunda lucha que hubo aquí no fue con Haití, fue con España, cuando la anexión. Esa parte no hay que mencionarla ya, esa parte terminó. Cuando están mencionando con Juan Pablo Duarte, que la independencia, me están hablando de un tema del siglo XVIII, que ya eso está superado. ¿Cuál es la discusión ahora? La discusión ahora de inmigración. Ese es el tema de inmigración, que los haitianos quieren cruzar para acá porque allí están pasando hambre. A mí me gusta mucho una expresión que tú dices, que tú has dicho varias veces, hemos comentado eso, que si tú fueras haitiano, tú tratarás de vivir aquí, claro, en República Dominicana. Claro. Y eso lo entiende todo el mundo. Así como piensas tú, piensan ellos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que haber? La regulación de los extranjeros, su ingreso a la República Dominicana, eso es lo que hay que regular. Y de eso es que hay que hablar. El comercio, por ejemplo, con eso no se puede jugar. Si Haití, por ejemplo, prohíbe la entrada de 23 productos dominicanos a su territorio, eso afecta una parte del comercio dominicano, el comercio exportador. ¿Qué tienen que hacer ellos? Procurar cómo se va a resolver esto. Eso nadie puede ver lo malo y que ellos hagan lo que tengan que hacer para que esa situación se corrija y ellos puedan mandar sus productos otra vez a Haití, que aquella gente lo necesitan, como nosotros necesitamos las divisas. Nosotros no podemos estar pensando, no, es un grupito de empresarios que se quieren lucrar, que se quieren beneficiar. Esos son, y le han hecho muchas críticas, pero por favor, ellos son exportadores y exportan a Haití, y si tienen que exportar donde sea, van a exportar donde sea, como hay gente de otras naciones que nosotros importamos productos de ellos a República Dominicana. Entonces, que cerrar la frontera, que aquello, que lo otro, eso simplemente se hace por ignorancia. Esa gente está ahí, tienen siglos ahí. Nosotros estamos aquí, tenemos siglos, estamos primero que ellos. Y hay una relación histórica
que de la única manera que se terminaría es si buscamos un serrucho y cortamos y alguien empuja uno para allá y otro para acá, solamente así. Como no es posible, lo más sensato es procurar relaciones armoniosas entre los dos países. Y cuando haya desavenencia, no hay que pegar el grito al cielo como alguna gente cree. Oye, uno no pelea con los hijos, uno pelea con la esposa, uno pelea con su papá, con su mamá. La relación de los estados es lo que más se parece a la relación entre las personas. Hay una diferencia, por la razón que sea, y viene una especie de litis, que tú hiciste aquello, que hiciste lo otro, se ponen de acuerdo y problemas resueltos. Eso no tiene que llegar la sangre al río para eso. Así es. Bueno, yo creo que el tema ha sido ya debatido, Casandro. Sí. Este fin de semana fue muy activo en términos políticos. Fue un fin de semana de proclamaciones. Fue proclamado Guillermo Moreno por Alianza País este fin de semana. Además, este fin de semana fue proclamado Gilberto Cerrulle por el PRD de Miguel Vargas y otros partidos políticos. Además, fueron proclamados los senadores Nova y Calderón, ¿verdad? Y hiciste un comentario, Casandro, fuera del aire, que me ha llamado la atención, porque se había dicho, Leonel Fernández, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, había dicho él, y el pacto que hicieron Leonel y Danilo en el PLD era de que Leonel Fernández se iba a encargar o iba a coordinar la campaña para alcaldes y legisladores, y que Danilo Medina se iba a encargar de su propia campaña presidencial. Y dos hechos me llaman la atención. Había dicho Gonzalo Castillo y había dicho José Ramón Peralta y otros llegados a Danilo que la campaña iba a empezar en enero, y nosotros decimos por aquí que eso era un exceso de confianza y que en política el que se excede en confianza y cunde el sentimiento triunfalista, eso era peligroso. Pero parece que las cosas no están como ellos pensaban, puesto que Danilo empezó su campaña precisamente este fin de semana con Miguel Vargas Maldonado al hombro. ¿Qué me llama la atención? Primero, que no es para enero, sino que empezó la campaña. Segundo, que no veo a Leonel en estas proclamaciones, porque si Leonel, según el pacto que se dio en el PLD, era quien iba a coordinar la parte congresual y municipal, entonces, ¿por qué Leonel no estaba ahí? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Por qué Leonel Fernández no estuvo en las proclamaciones que se llevaron a cabo este fin de semana? Eso me llama la atención a mí, yo sé que a ustedes también le llama mucho la atención. Porque si Leonel es el coordinador, ¿qué hace Danilo proclamando? El que debe proclamar es Leonel, que además es el que preside el PLD, y es el PLD que lo va a llevar a ellos, y el que firma el acta en la Junta Central Electoral para legitimar un aspirante es el presidente del partido, y aquí sentado tenemos un presidente del partido, que él me dirá si yo tengo razón o no después, cuando entre a escena. Y proclamará feliz en San Juan. Bueno, pero es que tú estás como la María Ramos, tú tiras la piedra y escondes la mano. A la pregunta. No, porque me llama la atención, porque a menos que no se hayan dividido las proclamaciones, o que Leonel no haya podido asistir. Pregúntate en voz alta, sí, como tú te preguntaste. O que Leonel no haya podido asistir, me pregunto si es que Danilo va a proclamar los candidatos en cada provincia. No, papá. Incluyendo San Juan. No, usted no dijo eso. Si Danilo proclamará a Félix en San Juan de la Maguana. Bueno, entonces te preguntas. ¿Qué tú dijiste? ¿Proclamará Danilo a Félix Bautista? Eso fue lo que tú preguntaste. Sí, exacto. Entonces la pregunta es, ¿proclamará Danilo a Félix Bautista? Una fanfarria ahí. Porque ya empezaron las proclamaciones. Sí. Ahora, como yo señalo, quien suscribe e inscribe a los candidatos
de manera oficial ante la Junta Central Electoral son los presidentes y secretarios generales de los partidos políticos quienes hacen eso. Entonces, en la proclamación estaba Reinaldo, que es el secretario general. ¿Estaba ahí? Sí. Bueno, Él fue el que prácticamente como que juramentó a Calderón. bueno el problema es que Reinaldo no es el presidente del partido. No. Reinaldo es lo que es el secretario general. El presidente del partido se llama Leonel Antonio Fernández Reina, se llama. Bueno. Así es que, bueno, señores, vamos a una pausa y al regreso tendremos con nosotros al doctor Max Puig. Bien, ya estamos de vuelta con ustedes y tal como anunciara David hace unos minutos, tenemos con nosotros al doctor Maximiliano Puig, Max Puig, que nos honra hoy con su presencia aquí. Nosotros decimos que Max Puig no necesita presentación porque Max Puig tiene una amplia proyección nacional, goza de mucho prestigio y mucha credibilidad en la República Dominicana. Por eso para nosotros es una honra que él haya aceptado compartir con nosotros esta mañana. Así que bienvenido, doctor. Muchas gracias, Casandro. Buenos días, David. Y buenos días, saludos, ¿verdad?, a todas las personas que nos miran y nos escuchan en este momento. Así es. Doctor, vimos ahí que ya su partido tiene una candidata presidencial en la persona de Minú Tavares Mirabal. ¿Cómo llegó eso? ¿Cuál fue la evaluación que hicieron ustedes para llegar a esa conclusión y cómo se sienten con esta candidatura? Bueno, en primer lugar nos sentimos muy bien y debo decir que fue una decisión unánime del Pleno Nacional de Dirigentes de la Alianza por la Democracia, que hizo una evaluación ponderada, donde se sopesaron los diferentes aspectos del acontecer nacional. Y nosotros consideramos que no basta con hablar de la unidad, es decir, que es preciso predicar con el ejemplo. Y si decimos que estamos en disposición de acercarnos a otras fuerzas para hacer causa común, para desarrollar programas, políticas, no basta con decirlo, sino que se necesita dar pasos concretos, y que estos pasos tienen que estar normados por el desprendimiento y por el interés nacional, porque muy a menudo se dice, sí, queremos unirnos, pero mi fuerza manda, queremos unirnos, pero el candidato tengo que ser yo, sí, queremos unirnos, pero los demás no sirven. Realmente entonces desmentimos en los hechos lo que proclamamos de palabras. Y nosotros pensamos que había que dar pasos específicos, es lo que hemos hecho. Hemos escogido a una mujer, hasta ahora es la única mujer candidata a la presidencia de la República. No es cualquier mujer, es una mujer de talla, que, bueno, ella misma en sí misma es heredera de las mejores tradiciones democráticas y patrióticas del pueblo dominicano, pero sobre todo por su accionar, por su actuación en la vida pública. Es una mujer que a todo lo largo de su vida, es decir, ha sido una militante política, es decir, de fuerzas políticas progresistas, de izquierda, y que por su misma condición de mujer, es decir, es una mujer consciente, que defiende, o sea, que tiene conciencia de lo que es el rol de la mujer y defiende los derechos de las mujeres, pero esa condición particular de las mujeres, el hecho de estar relegadas, porque no nos llamemos engaños, es una sociedad dominada por los hombres, ese hecho de ser mujer la coloca dentro del lado de lo que se llama, ¿verdad?, esa mayoría minoritaria, ¿no? Es decir, las mujeres que son mayoría en la población, pero tienen un trato subordinado, un trato subalterno. Entonces eso la hace particularmente sensible hacia la condición que viven los sectores discriminados, los sectores relegados de la sociedad dominicana, y por eso nosotros creemos que ella es una buena representante. Tiene la razón, ¿verdad? O sea, es una persona formada, es una persona muy racional, pero al mismo tiempo expresa ese sentir, expresa ese acercamiento
hacia vastos sectores. Y como ella, nosotros hemos visto, no tiene tasa de rechazo, o su tasa de rechazo es muy baja, y eso hace que en un momento en que se requiere la más amplia unificación de los más diversos sectores del pueblo dominicano, nosotros consideramos que ella podía ser ese elemento unificador y por eso la hemos propuesto. Y hasta ahora, cuando decía que me sentía bien, es porque todas las reacciones que hemos recibido han sido positivas. Cuando no han sido reacciones de aceptación, por lo menos han sido reacciones de respeto, es decir, en el sentido de que fuerzas que no comparten con nosotros han visto en esta propuesta una propuesta seria. Desde ese punto de vista, nosotros ahora tenemos que prepararnos, es decir, tenemos que dar toda una serie de pasos, o sea, para vertebrar toda esta candidatura. Tenemos dificultades, pero son dificultades que yo puedo calificar de dificultades positivas. Dificultades positivas es que tenemos, sí, porque a veces hay... Eso es la vistazo de un optimista. Sí, no, porque las dificultades, cuando digo dificultades optimistas, es que hay muchas personas que nos están preguntando cómo hacerlo, cómo acercarse. No solamente personas, sino también organizaciones, movimientos. Ahora nosotros tenemos que hacer un diseño, es todo un trabajo que tenemos que realizar para que las personas que desean apoyar la candidatura de Minú Tavares puedan hacerlo. Claro, pueden participar a través de Opción Democrática, que es el partido que dirige Minú Tavares, pueden hacerlo a través de la PD, pero también nosotros queremos crear otros mecanismos, o sea, personas que desean apoyar la candidatura, que no necesariamente desean participar en una organización política, hay que abrir esa posibilidad. Hay otros grupos políticos que se han acercado y que quieren conversar con nosotros. Es decir, que el hecho de haber anunciado la semana pasada la candidatura presidencial de Minú Tavares Mirabal nos ha abierto muchas perspectivas, pero también ha redoblado, ha triplicado el trabajo que ya nosotros teníamos encima. Pero como digo, ¿verdad? Esa es una dificultad positiva. Qué bueno que tenemos ese tipo de problemas. Doctor, usted había dicho en este mismo espacio que Alianza por la Democracia estaba abierta para que personas comunitarias, altruistas y con vocación, que lo hayan dejado fuera de sus partidos, de sus respectivos partidos, por la falta de democracia en otros partidos, pero que ejerzan algún tipo de liderazgo en estas comunidades, ustedes pudieran estar abiertos a esos individuos. Usted dijo por aquí que la PD pudiera estar abierta a llevar a esos individuos como candidatos de esas comunidades. Como resultado de ese comentario, ¿han tenido ustedes algún tipo de solicitud de parte de personas con esos criterios, ¿verdad? Y con esas bondades? Sí, muchos. Pero en esto también yo quisiera hacer una salvedad. Tenemos que ser también cuidadosos en este tema. Si una persona participa en las lides internas de su partido, acepta las reglas de juego de su partido, y esa persona es derrotada después de haber aceptado esas reglas, y después esa persona se acerca a la Alianza por la Democracia, a nosotros esas personas no nos interesan. O sea, a nosotros esas personas no nos interesan. Ahora, si una persona llega a la convicción de que las reglas de juego han sido falseadas, es decir, si a esa persona se le están negando sus derechos a participar libremente en una competencia democrática, libre, interna en su organización, y decide que por consiguiente su organización ya no es un vehículo para desarrollar sus puntos de vista, y nosotros también constatamos de que se trata de personas serias, porque a nosotros no nos interesan los tránsfugas, se trata de personas serias, o sea, se trata de personas que tienen, responden a toda una serie de ideales, pues con mucho gusto esas personas nosotros las consideraríamos, pero no es la dirección de la PD la que va a decidir. Atención, nosotros lo que hemos planteado que debemos realizar en todo el país, donde sea posible, primarias populares. Es decir, que esas personas puedan presentar sus nombres junto a otras personas y que sean mediante mecanismos democráticamente establecidos que se seleccionen esos candidatos. O sea que nosotros no estamos planteando sacar a nadie de su partido para nombrarlo candidato. Nada más lejos de nuestra forma de pensar.
Queremos, sí, respeto a la democracia, respeto al derecho a ser elegir y ser elegido. Tienen que ser personas diáfanas, es decir, con una conducta pulcra, y que esas personas entonces, junto a otras personas de sus colectividades, es decir, puedan ser consideradas, y nosotros nos comprometemos, sí, a llevar a esas personas en nuestra boleta. Y eso está siendo escuchado. Nosotros hemos recibido, es decir, muchas demostraciones de interés de muchos lugares, y sobre todo algo que nos ha agradado es que lo hemos visto, recibido con beneplácito, es que no solamente son personas que están en la vida política los que se han acercado a nosotros, sino personas que representan intereses comunitarios, porque el tema nuestro es que pueda expresarse la sociedad, sobre todo en un momento en que la democracia está siendo negada. Lo que nosotros queremos es que, si la democracia es negada desde arriba, como nosotros decimos, esta pueda ser construida desde abajo. Y esto es una forma de construirla, abriendo las puertas. Doctor, usted estuvo aquí hace un mes y algo. Así es. Y usted decía que uno de los grandes problemas para la concertación en la República Dominicana es que cada cual que representa, por ejemplo, un partido político quiere que todo gire alrededor de él. Y que eso había dificultado, por ejemplo, que ustedes hubieran hecho alianza hasta ese momento, por lo menos. En el caso que nos ocupa, todo parece indicar que usted tiene una gran admiración por Minú y que no se daba ese caso, ¿verdad? De que ustedes no se sentaron a ver cuál iba a ser el candidato a la presidencia. Si soy tú o soy yo. Sino usted decidió respaldarla de manera unilateral, ¿no? Bien, entonces, ¿cuál sería la perspectiva? Pues yo no voy a preguntarle por qué, porque usted ha dicho tantas cosas y es cierto que Minú tiene un conjunto de cosas que le hacen una figura respetable en la República Dominicana. Pero ¿cuál perspectiva usted le ve a ese proyecto electoral de ustedes? Bueno, muchas perspectivas. Bueno, en primer lugar, la gente se extraña mucho con las cosas que nosotros hacemos a veces. Mucha gente se sorprendió cuando yo y la Alianza por la Democracia nos separamos del gobierno. Sí. Porque aquí nadie renuncia. Y mucha gente me decía, eres un tonto. Si lo importante es estar en el gobierno, ustedes están adentro, ¿para qué se van? No, nosotros nos fuimos por convicciones. Igual con el tema de las alianzas. Todo el mundo quiere ser él. Y nosotros decimos, no, es que así no puede ser. Es decir, todo el mundo no puede vivir frente a la playa, o sea, porque la playa es una sola y todo el mundo no cabe frente en la línea, en la costa, frente al mar. Es decir, y hay que entender que las personas somos complementarias, es decir, uno ocupa un rol, otro ocupa otro rol. En este caso yo entiendo que mi rol es contribuir a la unidad, es decir, y se contribuye a la unidad así también, no es cerrándose. Es decir, nosotros cuando yo digo que estamos abiertos, y eso es una demostración, es decir, esto es una contribución a la unidad. Y nosotros entendemos también que esto tiene muchas perspectivas porque Minú Tavares Mirabal representa también aire fresco en la política dominicana. Es decir, representa algo distinto, no solo por su condición, no solamente por su condición de mujer, sino también por su forma franca, abierta de hacer las cosas. Doctor, ya produce empatía. Doctor, sí. Vamos, como dice, a ser menos poético y irnos más a lo pragmático. Adelante. ¿Usted maneja alguna encuesta? ¿Tiene algunos manejos de encuesta? Bueno, sí. ¿Podría decir usted cuál es el posicionamiento, según la encuesta que usted conoce, usted maneja, en este momento en el país por candidatura, y dónde estaría la APD y Minú en este momento? Bueno, vamos por partes. Lo importante en las encuestas, sobre todo en las encuestas de medición de preferencias político-electorales, lo importante es la tendencia. Lo importante es qué candidatos, en este caso qué partidos, tienen una tendencia creciente, ascendente, y qué candidatos o partidos tienen una tendencia descendente. El rasgo más importante de la vida política dominicana, hoy medido a través de estos instrumentos, es que el presidente Danilo Medina tiene una tendencia descendente, y es una tendencia descendente rápida.
Es decir, está bajando muy rápidamente en las preferencias. ¿Podemos traducir eso sí, con los números? Sí, les voy a decir. Mire, es difícil, porque aquí se hacen muchas mediciones. Las hacen las empresas para ver cómo vienen las cosas, las hacen los partidos. Se hacen muchas encuestas. Y es muy difícil, y son encuestas privadas. Si la hace un partido, es de ese partido y no la divulga porque es para su consumo interno, para saber cómo van las cosas, no para hacer propaganda con la encuesta. Pero es muy difícil, por eso es muy difícil también comparar, porque cada uno maneja la suya. Ahora, hay una encuesta que puede servir como algún elemento de comparación, porque se publica y no depende de un partido, que es la encuesta Gallup. Ellos la hacen cada 3 meses. Ellos hicieron una que se publicó en marzo, otra que se publicó en julio, y están levantando la tercera del año ahora. Están encuestando. No se conoce. En estos momentos están encuestando, no han terminado. Okay. Están encuestando, están sobre el terreno. Ahora, en la encuesta Gallup de marzo, el presidente Medina tenía 68% de preferencias. Y en la encuesta de julio tenía 63%. Había bajado 5 puntos. Como esa encuesta no se ha publicado los resultados, no sé cuánto habrá bajado en esa encuesta, pero por informaciones que tengo de otras encuestas, el presidente de la República, sus preferencias están entre 50 y 55%. Es decir, que la tendencia a la baja se mantiene, incluso no solamente se mantiene, sino que se acentúa. Pero Entonces, porque ese es el tema, la tendencia, esa es una cosa. Luego, la otra parte de la pregunta es sobre la APD. Bueno, la APD hasta ahora no tenía candidato. La APD, incluso en esa encuesta que está aplicando Gallup, el nombre de Minú Tavares Mirabal no aparece. Ella no está siendo considerada. O sea que incluso en los resultados de esa encuesta, los resultados van a ser muy bajos. Sí. Bueno, no vamos a aparecer en esa encuesta. Cuando se publique esa encuesta la semana que viene, es decir, las cifras nuestras van a ser prácticamente nulas. Ahora, el tema es la tendencia. Nosotros decimos que el presidente está bajando, incluso es una caída en picada, yo digo. Y la candidata nuestra es una candidata que tiene muchas potencialidades y que tiene todas las posibilidades de crecer. Es lo que yo puedo decir a propósito de las encuestas. Porque un presidente que tenga entre 50 y 55, como usted señala, faltando apenas 7 meses para las elecciones, no está mal. Pero está bajando más de 5 puntos trimestrales. Eso quiere decir que hay segunda vuelta. O sea, después que él entra en campaña, después que él entra en campaña, porque el presidente no ha estado en campaña todavía, sí, pero abierta. Es verdad, es cierto. Y es verdad que la maquinaria es poderosa, es verdad. Eso es cierto. Pero, atención, el presidente se vendía como una persona pulcra. Y todos estos escándalos lo que han hecho es revelar la realidad, porque no es que empezaron los fraudes, no es que empezó el dolo, no es que empezó la corrupción. Es decir, los escándalos que se han producido lo que hacen es revelar algo ya preexistente. Entonces la gente dice, pero el presidente dijo que no se iba a reelegir, y dijo que era honesto, y dijo que en su gobierno no se robaba. Y ahora resulta que no, que él sí se quería reelegir, que sí compró la reelección, que sí impuso su punto de vista, que sí le tumbó el pulso a Leonel Fernández, y que sí también hay una corrupción profunda en la República Dominicana que nos coloca en uno de los peores lugares de América Latina. En los estudios regionales, República Dominicana aparece como uno de los países de menos transparencia de todo el continente. Atención. Ahora, mucha gente se había ilusionado con eso, incluso una parte de la oposición había sido muy condescendiente, yo diría demasiado condescendiente con el presidente Medina, y eso le permitió altos niveles de aceptación, pero esos niveles se están cayendo por tierra. Y los conflictos internos, no solamente en el partido de gobierno, sino en los nuevos partidos de la coalición gubernamental, es decir, son todos elementos que contribuyen a esa caída de la imagen y las preferencias del presidente. Por lo menos el aspecto de corrupción no toca al presidente de la República. Eso está muy lejos del presidente de la República, sí, porque esos son actos de corrupción que se han dado aislados entre 2 o 3 ingenieros por allá. No, así es como se puede ver, doctor. Seguro. Porque no es lo mismo que pasó en Guatemala, que el presidente estaba involucrado y formaba parte de esa asociación de malhechores con la vicepresidenta y otros ministros. Sí. Pero, por ejemplo, en esta empresa,
que 2 o 3 empleados de aquí cometan cualquier diablura, no involucra al presidente de la empresa. Claro, pero parece que eso pasó en Dajabón, ¿verdad? No, En el ayuntamiento de Dajabón. Para ser honesto, doctor no, Mapuy. eso pasó en la calle Doctor Báez, en una dependencia de la presidencia de la República. Eso no pasó en Pedernales. Eso pasó en una dependencia directa de la presidencia de la República. Y además en el programa emblemático, porque no es OISOE, es el programa de construcciones escolares, es el principal programa del gobierno. Y en este caso no se trata de un empleado, no se trata de 2 empleados aislados, se trata obviamente, como está apareciendo, de una estructura mafiosa. La Procuraduría General de la República no pudo hacer menos, el Ministerio Público no pudo hacer menos que declarar complejo el caso en términos judiciales, porque hay un entramado de corrupción. No es un caso aislado, es un entramado de corrupción. Y claro, ese es el entramado que debe ser dilucidado. Pero ¿acaso es en OISOE nada más donde se paga peaje? Aquí. ¿Dónde no se paga peaje? Aquí. Yo quiero que me digan en qué ministerio no se está pagando peaje en la República Dominicana hoy día. Es decir, en cuál de ellos. No es que en cuál se está haciendo, en cuál no se está pagando peaje. Ahora, ¿qué pasa? Que el peaje hace 10, 20, 30 años era del 10%, era del 15%, era del 20%. Ahora, ya no es así. Es decir, y lo de OISOE lo revela. Es decir, que el punto llegaba hasta el estrangulamiento, hasta el punto de llevar a un pobre hombre, ¿verdad? Un profesional dedicado, llevarlo al suicidio. Es decir, ese es el tema. Es decir, no es cualquier cosa lo que está pasando. Entonces, realmente, cuando decimos que se está desmoronando una imagen, es decir, es con razones, en base a razones muy serias. Yo digo esto porque el ingeniero que lamentablemente cometió esa acción tan triste, él dijo claro, fulano y fulano, la gente con la que él trataba directamente. Claro, pero obviamente no trabajaban solos, porque no era solo un ingeniero. Ahí el CODIA presentó 51 casos, eso no lo hacen 2 personas. Son 2 personas muy poderosas. Es decir, realmente es un entramado criminal. Es decir, es una asociación de malhechores. Eso es así. Es una asociación de malhechores y prospere o no prospere esto en la justicia, ya la gente, si el tribunal popular ya lo sabe, ya lo está diciendo, que realmente la administración pública está podrida y que no se ha dado un solo paso aquí durante el presente gobierno para desmontar esa estructura mafiosa que está carcomiendo toda la administración pública. Doctor, una pregunta antes de presentarle este libro. Pasado mañana estaremos a 21 de octubre y pasado mañana entonces será cuando la Suprema Corte de Justicia, que han puesto una 5ª jueza para conocer el caso de Félix Bautista y Comparte, para que decida si va a juicio de fondo Félix Bautista o le otorgan el no lugar, definitivamente ya se va para su casa. ¿Qué usted piensa que va a ocurrir pasado mañana con ese grupo de gente? Mire, puede pasar cualquier cosa, porque eso no lo van a decidir esos jueces. O sea, realmente esto, es decir, hay una gran presiones de todos lados, y obviamente que estamos en presencia de situaciones de orden político, porque muchos de los que están decidiendo son personas comprometidas, es decir, son personas comprometidas públicamente. Ahora, cualquier cosa que pase va a tener repercusión. Cualquier cosa que pase, cualquiera de las dos, va a tener repercusiones políticas profundas. Es decir, ¿por qué? Porque si no hay juicio de fondo, en una parte muy importante de la sociedad va a quedar el sabor de que en la República Dominicana prevalece la impunidad. Pero si se va a juicio de fondo, es decir, son muchos los elementos que van a salir a la luz pública y que van a desvelar, es decir, cómo funciona la República Dominicana. O sea, cualquier cosa que pase, cualquiera de las dos opciones que tomen esos jueces, eso va a tener repercusiones importantes. Y yo diría que positivas las dos, es decir, porque las dos van a ayudar a desbrozar caminos en la sociedad dominicana. Doctor, oye, doctor tiene una salida súper inteligente. Este libro, por favor aquí cámara, este libro escrito por Casandro Fortuna, yo lo he leído 2 veces. Recientemente hice un trabajo sobre él para presentárselo en la UAS. Haití, el eterno conflicto, un libro de la autoría de mi compañero aquí, Casandro Fortuna. Entonces, eso lo dedica a usted,
Dice, para el doctor Max Puy, dominicano ilustre, que siempre ha estado al lado de las mejores causas de nuestro país. Con respeto, Casandro Fortuna. Ahí lo tiene. Bueno, esperamos que lo lea, sí, y que luego... Yo quiero decir dos cosas. Yo quiero decir dos cosas a propósito de esta entrega. Primero, en primer lugar, que agradezco, ¿verdad?, el texto, y agradezco sobre todo la generosidad de las palabras, ¿verdad?, con que se me dedica este texto. Pero sobre todo yo quiero felicitar a Casandro Fortuna. Nosotros deberíamos conocer mejor Haití. Sí. Hay que estudiar Haití. Uno no puede vivir aislado del mundo, y mucho menos de su vecino más cercano. Los dominicanos debemos conocer mejor Haití, y también los haitianos deben conocer mejor la República Dominicana. Porque cuando no se habla a partir del conocimiento y a partir de la objetividad, se habla a partir del prejuicio. Exacto. Y el prejuicio, como el término mismo lo indica, prejuicio, es un juicio previo, es un juicio que se externa previo al conocimiento de las cosas. Entonces, no debemos hablar a partir del prejuicio. Se habla mucho a de la partir ignorancia, del prejuicio, a partir de la ignorancia, el desconocimiento. Entonces, cuando Casandro Fortuna estudia Haití, claro, está satisfaciendo una inquietud intelectual, personal, pero sobre todo le está rindiendo un servicio al país. Ojalá más personas estudiaran Haití para que cuando nos refiramos a Haití podamos hacerlo con propiedad como él lo hace. Por ejemplo, Casandro ha dicho aquí, él no lo dice en el libro, pero sí lo ha dicho, hablando conmigo y a veces hablando, ¿verdad?, con algunas el doctor Mapuy es un estudioso del tema haitiano. Que aquí, dice Casandro, y yo pienso que él tiene razón, que todos los dominicanos somos expertos en el tema haitiano. Usted se para en cualquier esquina, cualquier motoconchista, ama de casa, le opina a usted sobre el tema haitiano. Una opinión tienen ellos sobre el tema haitiano, cualquiera que sea. Y tienen recomendaciones, inclusive. Todo, ¿no? Hace recomendaciones. O sea, la gente común, o sea, en este país se habla mucho de Haití. O sea, la gente habla mucho, en los mercados, en la calle, en las tertulias, en las peñas que se hacen, siempre se sale el tema haitiano y cada quien tiene algo que decir. Es un tema excitante, es un tema que interesa mucho en este país, pero que no se ha estudiado y cada quien habla pero con prejuicio. Como dice el doctor Mapuy, habla con prejuicio. Lo que le da su gana, lo que siente. Y mucha gente manipulando el tema, lamentablemente. Y politizando el tema también. Sin conocer, pero además, David, haciendo una digresión, resulta que los dominicanos somos muy dados a recetar. Cualquier persona dice, me duele aquí, se toma tal cosa, inmediatamente le recetan. Sí. O si no, estoy haciendo una construcción, espérate, la vía hay que poner, todo el mundo es maestro constructor, todo el mundo Y es chofer, médico, se te daña el carro, se todo, aparecen 50, dijiste lo que tú tienes que hacer. Te lo arreglan también. y te lo acaban de dañar. Y pasa eso con Haití, todo el mundo es experto, pero resulta que hay personas que no se han leído una línea sobre Haití y no han ido nunca a Haití, y entonces, bueno, pero... Entonces, por eso es que yo felicito a Casandro, es decir, porque Doctor, las cosas hay que hacerlas así, con seriedad. Hay gente que cree que Ferran era haitiano. Yo vi un comentarista de radio el otro día, diciendo, no, porque eso es para que venga Ferran otra vez de Haití a invadirnos. O sea que Ferran era francés, que fue el que vino enviado por Napoleón. Bueno, doctor, hemos llegado al final, sí, así que tómese unos segundos para que se despida del pueblo dominicano. Bueno, en primer lugar, las gracias a ustedes de nuevo. Y yo pienso que estamos en un momento en que hay que ponerle mucha atención a todo lo que va a pasar y está sucediendo. Y hay que tratar de reflexionar, es decir, no ver las cosas a la ligera. Porque yo creo que a la sociedad dominicana se le están abriendo oportunidades. Pero hay que saberlas aprovechar. A veces la oportunidad pasa, cuando no se la aprovecha en el momento, no se sabe cuándo de nuevo va a haber una oportunidad similar. Bueno, señores, ha sido todo por hoy, por este día, así que muchas gracias por haber estado con nosotros. Entonces será hasta mañana, cuando una vez más estaremos con ustedes. Pasen todos feliz el resto del día.